En la clase pasada terminamos la demostración del lema de Hurwitz. Hay un detalle sobre parte de cuando uno haya em, la función de manera que sea definida positiva que tengo que resolver, pero no he tenido oportunidad, he estado calificando no solamente álgebra fin, sino también otras cosas. Entonces, eh, eso luego les aviso, trataré de incluirlo y más bien por escrito. Pero es un detalle, si se quiere, menor. El resultado del teorema sigue siendo válido para formas bilineales simétricas, no singulares, si mal no recuerdo el mismo. Vamos a pasar hoy. Después vimos un teorema que era consecuencia de eso y vimos un ejemplo. Vamos a pasar ahora a formas cuadráticas. En primer lugar, ¿qué es una forma cuadrática? La definición. Forma cuadrática, la función que va de un espacio vectorial V, un espacio vectorial de dimensión finita, suma cuerpo de F. Pero en adelante, a menos que especifique algo diferente, vamos a pensar en V como un cuerpo, un espacio vectorial sobre un cuerpo F de una dimensión finita. Entonces, decide una forma cuadrática sobre el espacio vectorial V, es una función pi mayúscula que va del espacio vectorial al cuerpo. No va de dos copias del espacio, nada, va directamente al espacio cuerpo que satisface lo siguiente. Pero tengo una escalar alfa y de una escalar por un vector, que es el cuadrado del escalar por pi del vector. Si yo puedo sacar el escalar de la forma cuadrática, pero elevándolo al cuadrado. Para alfa y todo vector v. En segundo lugar, esta función phi mayúscula tiene asociada una forma bilineal. Esta función phi mayúscula que va de v cuadrado en f y que definimos de la siguiente manera. Y es pi mayúscula de x más y menos pi mayúscula de x menos pi mayúscula de y. Esta función es bilineal simétrica sobre este espacio B. Este espacio B. Como decía, decimos que estas dos funciones son asociadas.
Entonces, para que el pi calcular una forma cuadrática sobre V debe satisfacer estas dos cosas. A ver algunas propiedades. Claro. Tenemos que si F más 3,9, tenemos un cuerpo F con características distintas de 2. Tenemos un cuerpo con características distintas de 2, podemos pensar que como si ese cuerpo fuera reales o los complejos, son realmente los casos que a nosotros nos interesan. Entonces, ah, bilineal, es al revés, pero al revés también vale. Pero estamos hablando de formas cuadráticas. Entonces, toda forma cuadrática y mayúscula tiene asociada una única forma bilineal simétrica. Tiene asociada una única forma bilineal simétrica. Y también ocurre a la inversa. Es decir, toda forma bilineal simétrica tiene asociada una forma cuadrática. Entonces vamos a demostrar eso. Posiblemente hoy. Bueno, voy a avanzar un poco más allá de eso. Yo tengo unas notas hasta acá. No he podido actualizarlas porque, como les decía, he tenido mucho que calificar y no me ha rendido el tiempo. Entonces, vamos a ver la demostración. Eh, tenemos una forma eh, I, V, A, F, una forma cuadrática. Definición, esta pi tiene una forma bilineal simétrica asociada. Lo puse al revés, pero no importa, porque es un cuerpo, entonces todo eso es conmutativo. Phi de X está en F, phi de Y está en F también. Y, o sea, ese pequeño cambio en el orden ahí no importa. Por otra parte, eh, vamos a suponer ahora que tenemos una forma bilineal simétrica, o sea, y una forma bilineal simétrica, eh, y eh,
Digamos que esta está asociada a una forma cuadrática y mayúscula. Entonces, fíjense, esta phi mayúscula por definición debe satisfacer lo siguiente. 4 por phi de x, como 4 es 2 al cuadrado, esto es phi de 2x. Lo había enumerado acá como 1, por el ítem 1 de la definición de formas cuadráticas. Pasa esto. Pero esto es igual a phi de x más x. Ah, un poco feo. 2x es x más x. Creo que 4 por phi de x es phi de x más x. Entonces, esto es, si phi mayúscula y phi minúscula son asociadas. Entonces, phi de x más x em, phi de, ya, disculpen, yo puse phi de y, phi de x. Ah, estas dos son asociadas. Yo tengo que phi de xx es igual a phi de 2x menos, aquí tengo phi de x, menos phi de x. Por aquí tengo phi de 2x menos 2 phi de x. Pero observen que phi de 2x era 4 phi de x. 4 phi de x menos 2 phi de x. Entonces esto es 2 phi de x. Entonces por acá tengo que 4 phi de x es igual a 2 phi de x más 4 phi de x igual a phi de xx, perdón, más 2 phi de x, más 2 phi pequeña de xx. Eh, eh, 4 phi de x es 2 phi de x más phi minúscula de x. Entonces, fíjate, tengo que, fíjense que por el mismo hecho de que estas dos son asociadas, esta phi minúscula y la phi mayúscula, tengo entonces que 4 phi de x, phi de 2x, es 2 phi de x, ok, acá. Entonces,
Tenemos que 4 por phi mayúscula de x es phi de x más phi minúscula de x aquí. Pero entonces eso significa que phi minúscula de xx, 2 por phi mayúscula de x, y que entonces phi mayúscula de x es un medio por phi minúscula de xx. Entonces, de acá lo que tenemos es que phi determina a phi mayúscula de x y de ahí tenemos la unicidad de la asociación. Entonces, esta es la relación que hay entre formas cuadráticas y formas bilineales. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, una forma cuadrática, cómo encontramos la forma bilineal asociada. Yo voy a tomar un espacio vectorial. No vamos a tomar a Rn y usar Fn, pero ahora hacer un ejemplo más concreto. Entonces, vamos a tomar Q, una función que va de Rn en R y que lleva el vector de componentes x1, x2 en este escalar un medio, la suma de 1 hasta n de AI1 por x al cuadrado más suma sobre los valores de i menores que j de AIJ por x y x. Siendo estos AIJ números reales. Entonces, los AIJ pues, forman parte de una matriz, en este caso en el por n, con componentes en R. Entonces, primero vamos a ver que esta Q es una forma cuadrática. Bien. Pero veamos que Q es una forma cuadrática. Entonces, como un vector perteneciente a R2, como un escalar, y evalúo esta función en alfa por el vector. Esto entonces es un medio por la suma de igual 1 hasta n de A de A y I, perdón, está en la diagonal que estoy sumando.
Entonces aquí tengo a sub I por la componente iésima del argumento elevada al cuadrado. Entonces aquí tengo alfa 1 hasta x. Entonces aquí tengo la componente iésima del argumento, es decir, aquí tengo alfa por xi todo elevado al cuadrado. Más, tengo que sumar ahora para los j mayores que i j por xi por xj, alfa xi por alfa por xj. Entonces aquí tengo un medio, por aquí tengo un alfa cuadrado, que de aquí xi al cuadrado, y por acá tengo también un alfa cuadrado y me queda xi por xj. El alfa cuadrado lo puedo sacar acá. Entonces tengo que, en efecto, esto es alfa cuadrado por v porque el alfa cuadrado lo puedo sacar de ambas sumas. Entonces tengo eh, esa primera propiedad que debe tener una forma cuadrática. Ahora tengo que ver, para terminar de demostrar que esto es una forma cuadrática, que tiene una forma bilineal simétrica asociada. Es decir, que satisface que la forma bilineal, que la función definida de esta manera es una forma bilineal. Supongamos que tengo dos vectores en Rn, un vector X está Xn, y un vector Y de componentes, Y1 está lleno, y defino esta función de la siguiente forma. Yo tengo que mostrar que esta es una forma bilineal que además es simétrica. Es decir, tengo que mostrar cuatro cosas. Pero que si le aplico fin a dos vectores, uno de los cuales es suma de dos vectores, esta suma, esto lo puedo separar de esta forma. Pi de xy más pi de uy. Segundo, tengo que demostrar esta otra igualdad. Tercero,
tengo que demostrar que phi de alfa XY es alfa por phi de XY. Bien que phi de X alfa Y es alfa XY. Además, tengo que demostrar que phi de XY es igual a phi de Y. Entonces, eh, fíjense que tenemos lo siguiente. Q de X más Y. La definición de Q es un medio por la suma sobre todos los i's de A y I por XI a YI elevado al cuadrado a la suma sobre los J mayores que I de IJ por la componente I de X más Y, es decir, aquí tengo XI, Y por la componente J de X más Y, es decir, aquí tengo IJ más YJ. ¿Mm? Por supuesto, no sé si debí mencionarlo antes, no sé si se dieron cuenta. Esta suma sobre los J mayores que I está dentro de la suma más grande. Entonces, este es I desde 1 hasta N. De X, por supuesto, es un medio. A N es A y I por X al cuadrado. A la suma de los J mayores que I. Y ahí J por XI por XJ. U de Y es más o menos lo mismo, pero sustituyendo las componentes de X por las componentes de Y. En vez de escribir X, escribe. Entonces, primero, em, todas estas cosas que tengo que demostrar son más o menos mecánicas, o sea, simplemente escribir las cuentas y sacarlas. Eh, veamos, por ejemplo, pasa cuando multiplico eh, el primer argumento de phi por un escalar alfa. Fíjense, acá tengo pues un medio por la suma de 1 hasta n de A y I. Ya lo tengo U de alfa más XY, perdón, de alfa X más Y. Em, creo que mejor comenzar a escribir las cosas con detalle. U de alfa X más Y.
menos Q de alfa X menos Q de Y. Yo tengo todo aquí arriba, pero digamos acá, esto es X va multiplicado por alfa, etcétera, etcétera. Fíjense, tengo lo siguiente. Tengo un medio, la suma, de y igual 1 hasta n. Ya, y subí por alfa xy, y subí al cuadrado, más la suma sobre los j estrictamente mayores que i, de a y j, que tengo alfa por xy, y por alfa por xj más yj. A eso le tengo que restar q por alfa x. Entonces, esto que tengo acá, medio, por la suma de i igual 1 hasta n. Aquí tengo a y i. Aquí tengo alfa xy al cuadrado de x sub i. Y a eso le sumo para los j estrictamente mayores que i, a y j, y aquí tengo alfa xy por alfa xj. Acá, puesto, acá, puesto, y tengo que restarle todavía. Así tengo directamente y cuadrado y tengo yj, y por yj. Tengo q, y. Esa es la forma en la que defino la forma phi. Entonces, Profe, Bueno, pero debería. eh, el no sería en vez del más menos después del, o sea, de los segundos términos, porque sería que ese menos es para toda la sí, expresión. estoy en aquí con un paréntesis, con unos corchetes. Entonces, fíjense que por acá, dado que q es una forma cuadrática, por acá voy a tener que de este q, fíjense, aquí tengo que desarrollar lo que está dentro de este paréntesis. Y aquí me va a salir también por aquí voy a tener voy a tener alfa cuadrado xy cuadrado más 2 alfa por xy por y más y cuadrado. Me sale y cuadrado positivo. Y me van a salir términos con y cuadrado positivo que se van a cancelar con los términos de y cuadrado acá. Por acá me van a salir términos, fíjense, por aquí tengo, por ejemplo, alfa cuadrado por xy xj más alfa xy por yj. Y tengo alfa por xj por y. Y aquí tengo y por yj. Acá pueden observar, tengo negativo. Términos de la forma alfa cuadrado por xy por xj. Estos que aparecen negativos acá se van a cancelar con los que aparecen positivos en el primer término. Después de acá voy a tener
Fíjense, términos negativos de la forma a i y cuadrado. Y acá voy a tener también términos de esa forma. Van a aparecer positivos. Eso se van a cancelar con estos negativos de acá. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que los términos cuadráticos se van a cancelar todos. Yo voy a poder sacar alfa eh, sin elevar al cuadrado. A ver, el alfa lo puedo sacar al cuadrado de acá. Y por otro lado, bueno, la verdad es que esta cuenta es muy larga, no nos va a dejar mucho, pero esto lo pueden verificar por supuesto. Porque es un poco largo y tedioso y no, ya no nos va a decir mucho sobre esa forma. Em, Fíjense, estudiando un caso un poco más concreto, formas cuadráticas, eh, resulta que nosotros podemos ver las formas cuadráticas también como polinomios homogéneos de segundo grado. Formas cuadráticas, em, pueden ver como polinomios homogéneos de segundo grado. ¿Cómo son los polinomios homogéneos de segundo grado? Veamos el caso de dos variables. Dos variables. Tengo un polinomio en dos variables. Vamos a ver algunas propiedades y algunas cosas que podemos hacer con formas cuadráticas cuando vemos un caso más simple, un caso más concreto, más fácil de ver. Polinomio, como decía, homogéneo, de grado 2. Un polinomio de este tipo. Acá, general, eh, a por x cuadrado, por xy, más c por y cuadrado. Entonces, yo debería tener acá un término independiente. Pero si quiero que este P sea homogéneo, este D tiene que ser cero. Si quiero que P sea homogéneo, yo tengo que tener que P de alfa X, alfa Y, tiene que ser igual a alfa cuadrado por P de XY. Es decir, si yo sustituyo en lugar de X, sustituyo eso por múltiplo escalar de X. Yo quiero que esto sea igual a eh, alfa cuadrado por P de XY, pero fíjense, en cada término tengo lo siguiente. Y tengo alfa cuadrado por A por X cuadrado. Y tengo alfa cuadrado por B por XY.
Aquí tengo alfa cuadrado por C por Y cuadrado y aquí tengo D. Entonces, esto es igual a alfa cuadrado por X cuadrado, XY, CY cuadrado más B dividido por alfa cuadrado si alfa es distinto de cero. Ahora, esto es distinto de alfa cuadrado por P de XY, justamente por este término. Este término independiente acá. Los términos no son necesariamente iguales. Y este término es cero. Entonces sí, tengo que P de alfa X por alfa Y es igual a alfa cuadrado por P de XY para todo alfa. Y necesitaría yo que alfa cuadrado fuera 1. Esto no es para todo alfa, sería para alfa igual a 1 o menos 1. Son los polinomios de dos variables de homogéneos. Polinomios homogéneos de segundo grado. X y Y tienen esta forma. Constante por X cuadrado, más constante por X por Y, otra constante por Y cuadrado. El término independiente es igual a cero. Entonces, uno puede pensar en una forma cuadrática como una suma de monomios de segundo grado. Forma cuadrática la podemos pensar como una suma de monomios de segundo grado. Eh, Fíjense, uno se puede preguntar entonces qué tienen que ver las formas cuadráticas con la álgebra lineal. Si vemos las formas cuadráticas de esta manera, de esa forma, podemos observar lo siguiente. Este AX cuadrado más BXY, CY cuadrado, yo lo puedo escribir así. Es decir, esto es el vector de componentes XY por esta matriz, la matriz de componentes cuya primera fila es AB medios, cuya segunda fila es B medio C, por el vector XY. La matriz es una matriz simétrica, etc. Esto para todo vector XY 2. Es decir, que este polinomio se puede escribir matricialmente como V transpuesta por A, V, siendo A esta matriz. Entonces, lo que vamos a hacer es que en vez de escribir
el término mixto este que tenemos acá, B por XY, como B por XY lo vamos a escribir como 2 por la mitad de B, sea B quien sea. Como no nos importa mucho quién sea B, lo que vamos a hacer es escribir polinomio, así, vamos a escribir esto como AX cuadrado más 2BXY más CY cuadrado. Porque entonces, si escribimos el polinomio así, nos quitamos la fracción en la matriz B. El polinomio pasaría a ser Y por la matriz A por el vector XY. Entonces ahí tenemos una forma matricial de una forma matricial para la forma cuadrática. Ahora fíjense, yo estoy suponiendo algo que estamos dando por sentado. Fíjense, teníamos originalmente una forma cuadrática así. Tenemos x cuadrado más, voy a llamar p de x ya esto. Acá b por x y vamos a escribir en vez de b, vamos a escribir un beta, digamos. Y aquí c y cuadrado. Entonces estamos suponiendo que este beta se puede escribir como 2 beta medios. Pero la pregunta es si esto siempre se puede hacer. Observen que si la característica de f es 2, entonces beta tendría que ser 2 por beta medios es igual a 0. 0. Pero como en este caso la característica de f, estamos suponiendo que no es 2, entonces esto pues podemos escribirlo de esta forma, sin alterar el polinomio que teníamos originalmente. Entonces, vamos a pensar en las formas cuadráticas como definidas sobre, es esencialmente lo que necesitamos. Vamos a pensar en las formas definidas, o más bien definidas sobre R2. Nos vamos a restringir a ese caso. Bien. Fíjense que en vista de que tenemos la igualdad aquella que mencionamos más arriba, dado que tenemos esta igualdad, fíjense que toda la información sobre la forma está dada por esta matriz. Tiene toda la información de la forma cuadrática. No necesitamos más nada que esa matriz. Entonces, en general, nosotros podemos extender esto. Acá estamos definiendo la matriz A. Y define una forma cuadrática en R2, por ejemplo. Pero no tenemos por qué restringirnos a ese caso. Podemos pensar
en formas cuadráticas sobre general Rn. Entonces, en general, si tenemos n variables, x1 hasta xn, podemos tomar formas de este tipo. Consideramos funciones en esta forma. Fíjense, acá vamos a tener un polinomio homogéneo de grado 2. Entonces, cada término tiene que tener grado 2. ¿Qué significa eso? Significa que en cada término o aparece una variable al cuadrado o aparecen solo dos variables. Aquí tengo un término donde aparece x1 al cuadrado. Después tengo n términos donde aparece n-1 término, pero donde aparece x1 por todas las demás variables. Entonces aquí tendría 2. Recuerden que los términos mixtos los multiplicamos por 2. Entonces aquí tengo 2 por a1, 2 por x1 por x2. Tengo 2 por a1, 3 por x1 por x3. Y así. Tengo acá hasta 2 por a1n por x1 por xn. Después tengo, en este caso tendría 2, 2. Sumo otra cosa. Y aquí me sale x2 al cuadrado. Y así voy, sumando términos de esta manera hasta que llego a el término ann por x sub n al cuadrado. Entonces tengo un polinomio cuadrático homogéneo con coeficientes reales. ¿No? Cuadrático homogéneo con coeficientes reales. Y podemos comprobar que esta Q, visto, depende de las variables x1 hasta xn. Podemos escribir como x1 por x1 hasta xn por una matriz A, este vector escrito ahora como columna. Matriz A es simplemente una matriz n por n, cuya, que yo estaba usando, matriz tamaño n por n, cuya componente ij décima es el AIJ que he escrito más arriba. Entonces voy a llamar a A es simétrica. Queremos que este producto, esta igualdad se verifique. Es simétrica y vamos a llamar a la matriz de identidad es fácilmente verificable. Vamos a hacer, por ejemplo, por inducción. Ya vimos que para el caso 2 sirve, pero podemos ver que para n mayor que 2 también vale esa identidad. Entonces, un ejemplo de cómo escribir formas cuadráticas en este caso. Siguiente. Esta anotación. El siguiente. Si tenemos esta forma cuadrática, por cierto, a ver, eso fue algo que no justifiqué al principio. ¿Por qué nosotros podemos escribir las formas cuadráticas en Rn, digamos, como polinomios de esta forma? Por supuesto, tenemos que verificar las dos condiciones que están en la definición de forma cuadrática. Fíjense que la primera es inmediata. Si yo tomo un vector de componentes x, y lo multiplico por alfa, me va a salir un alfa cuadrado que en el primer término, un alfa cuadrado en el segundo, un alfa cuadrado en el tercero, polinomios homogéneos.
y ese alfa cuadrado lo puedo sacar del polinomio. Ahora, eh, fíjense, yo tendría que ver entonces si la forma, si tiene una forma bilineal simétrica asociada. Pero eso es directo porque eso lo puedo verificar usando la matriz. En realidad es muy fácil verificar que las funciones definidas de esta forma, usando una matriz como esta, son formas cuadráticas. La forma eh, bilineal simétrica asociada es muy fácil de chequear. Entonces, un ejemplo, tenemos la forma cuadrática definida con el siguiente polinomio, 2x cuadrado, menos un tercio xy, más 2 por yz, menos z cuadrado. Entonces observemos que es 2b. ¿Ok? Más c menos de z cuadrado con a igual a 2. B es igual a menos un sexto. C es igual a 1 y D es igual a 1. Eso me dice que la matriz que yo debo construir es la siguiente. Puedo hacer la matriz A, que es una matriz 3 por 3 porque tengo tres variables X, Y, Z. O sea que estoy definiendo una forma cuadrática en R3. En la diagonal van A, B y C. Por aquí tengo, van, pero, sí, no, aquí tengo A1, 1, el coeficiente de X cuadrado, Profe, y a 2. perdón, Yo, el D no debería ser -1. eh, no, que 2B es menos un tercio. No, El profe, D, el D. Ajá. el D, así. Ujú. Entonces aquí tengo 2, eh, entre 1, 2 de A, que es 2B, B, perdón, C. El coeficiente término, pero fíjense que aquí no tengo ningún término. Ese coeficiente, no tengo ningún término donde aparezca ese coeficiente cero. Voy a escribir la matriz, déjenme escribir la forma de otra manera para que se vea más claro lo que estoy escribiendo. U de X y Z es esto, 2x cuadrado, ¿no? Pues tengo menos un tercio XY. Pues tengo más letras. A ver, estoy dando sin necesidad. Cero por XZ. Después tengo más cero por Y cuadrado. Tengo acá otro término,
cuadrado, por eso este coeficiente es 0. Eh, tercio, sí, no, y tengo menos un sexto por x y, lo voy a escribir dos veces. Sí, 0 por x. Tengo más 0 por y cuadrado. Tengo menos un sexto por yx. Yo tengo más yz. Y están todos los términos donde aparece y. Primero. Yo tengo los términos donde aparece z primero. Yo tengo menos de z cuadrado. Menos de z cuadrado. Tengo ningún término con zx. Podría escribir aquí todavía. Podría escribir zx más bien. 0 por zx. Pues zy. Aquí tenía yz. El 2yz. Le escribo zy acá. Y después tengo el término con z cuadrado, que es menos z cuadrado. Entonces, esto es matricialmente x y z por a. Entonces, el coeficiente 1, 1 es el coeficiente de x, de x por x cuadrado. El coeficiente, el término 1, 2, el coeficiente de x por y. Entonces, aquí va a menos un sexto. El término 1, 3 es el coeficiente de x por z, de 0. Después tengo el coeficiente de y por x en la segunda fila, y también por la simetría, menos un sexto. Después viene el coeficiente de, ¿verdad? No, este es 0. Después viene 0, de segundo. Sería de segundo en la segunda fila. Porque 0 por x, 2 por x. Lo estoy llamando y. Entonces esto es 0. Después tengo el coeficiente de eh, x2 por x3, es decir, de y por z. Ese es 1. Después tengo el coeficiente de x3 por x1, es decir, de z por x. Después tengo el coeficiente de x3 por x2, es decir, de z por y, es 1. Y por último tengo el coeficiente de x3 por x3, es decir, de z cuadrado. Y ese coeficiente es menos 1. Esta es la matriz de esta forma. Así que, como estamos llamando y a x sub 2, estamos llamando x a x1, y a x sub 2, y z a x sub 3, digamos, ¿no? Eso no se confunde. Pero entonces esa es la matriz. Uno puede verificar fácilmente que esta Q es una forma cuadrática. Qué bueno, porque entonces uno lo que necesita ver es que si uno tiene dos vectores U y V en R3, entonces, eh, a ver si tiene V en R3, U por alfa V, y alfa es cualquier escalar, es igual a alfa cuadrado por Q de V. Eso es fácilmente verificable porque si V es, vamos a llamarlo, digamos llamarlo, X1, X2, X3,
escribir como columna. Entonces, alfa por v es alfa por x1 más alfa por x2 por alfa por x3. Entonces, esto es alfa por v puesto por a por alfa v. Y yo sé que de acá puedo sacar escalares. Alfa cuadrado por la respuesta de v por a por v. Esto es alfa cuadrado por q de v, por las propiedades del producto de matriz. Y después tendría que verificar que esta forma verificar que esto es una forma bilineal y que además es simétrica. ¿Cómo puedo yo ver que esta es una forma disculpen, bilineal y simétrica? Bueno, simplemente puedo, en este caso, hacer cuenta o puedo notar lo siguiente. Vamos a decir que yo tengo un W aquí en R3. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, phi de U más W con B, que sería esto. Esto sería Q. B, U, W, que esto entre paréntesis, V, menos Q de U más W, menos Q de B. Entonces, simplemente aplico que esto es Q más W sube todo esto traspuesto por A por U más W sube. Menos, acá tengo U más W traspuesto por A por U más W menos V traspuesto por A por V. O sea, acá lo que tengo que hacer ahora es aplicar simplemente las propiedades de la aritmética de matrices. Tengo U traspuesto más W traspuesto más V traspuesto, dado que la suma de traspuestos es la traspuesta de las sumas en el mismo orden. Y esto es entonces U traspuesta más W traspuesta por A por U más W. Y esto sigue siendo B traspuesta por A por B. Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar la distributividad de cada uno de estos términos. Lo que quiero mostrar es que esto es phi de U con V más phi de W con V. Y simplemente lo que tengo que hacer, como decía, es aplicar distributividad y luego regrupar. Por aquí tengo, fíjense, U traspuesta más W traspuesta. Si aplico distributividad de este lado, eh, esto ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Y vamos a aplicar distributividad de suma y producto de matrices para concluir que todo esto es igual a esto. No es nada difícil, por supuesto, es muy elemental, pero son un montón de cuentas. Entonces, esto tendría que ser eh, todo esto, ¿no? U de no sé qué, montón de cuentas. Pero, como decía, es muy
aplicar simplemente las reglas de la aritmética de matriz. Entonces, en realidad hacerlo nosotros aquí sería, no nos aportaría mucho. Vamos, antes de ver otros ejemplos, vamos a eh, hacer una pausa. Son las 12:19, pero yo no me fijé en la hora, no me había dado cuenta. Eh, Seguimos a las 12:25. Bien, vamos a seguir. Esto último de verificar que esta phi es una forma bilineal, simétrica, etcétera. Es algo que se puede hacer en general una sola vez. Ya no hace falta, no vale la pena hacerlo. Eh, Otro ejemplo. Tenemos esta función, que es dada con un polinomio cuadrático homogéneo. X1 al cuadrado, y tengo 4x1 x2 más 6 por x2 por x3, 2 por x2 por x4, más x3 al cuadrado, 3 por x4 al cuadrado. Acá podemos observar 4x1 más x2, lo podemos escribir como 2x1 x2 más 2x2 x1. 6 por otro lado, pues lo podemos escribir como, igual a esto, ver acá, 4x1 x2, 4x1 x2. Podemos escribir así. Yo tengo 6x2 x3. 6x2 x3. Voy a ver como 3x2 x3 más 3x3 x2. Yo tengo 2x2 x4. 2x2 x4 es x2 x4 más x4 x2. Viendo los términos mixtos. Fíjense cuál sería la matriz que corresponde a esta Q. Primero, tenemos que escribir x como x traspuesta por A por X. Entonces, debemos hallar esta matriz A. A lo que sabemos es que 4 por 4 entonces, tenemos que la entrada 1, 1 es el coeficiente de x1 al cuadrado. Coeficiente es 1. La entrada 1, 2 es la mitad del coeficiente de x1 por x2. Si ese coeficiente lo escribimos como 2b, entonces esa entrada es b. Y b en este caso es 2. Podemos ver. Escribimos 2. Después tenemos que escribir la entrada 1, 3. 1, 3 es el coeficiente de
es la mitad del coeficiente, lo he dicho, del término donde aparece x1 por x3. Pero fíjense que x1 por x3 no aparece. Lo que quiere decir es que el coeficiente del término donde aparece x1 por x3 es 0. Componente 1, 3 es 0. Y vemos la componente 1, 4, que sería también la mitad de el coeficiente de la componente del término donde aparece x1 por x4. Ahora, x1 por x4 no aparece. Eso quiere decir que el coeficiente del término donde aparece del término x1 por x4 es 0. Y 0. Después vamos con la segunda fila. La componente 2,1. La componente 2,1 sería eh, la mitad del coeficiente del término eh, x1 por x2. Oh. Después, la componente 2,2. La componente 2,2 tenemos el coeficiente del término x sub 2 al cuadrado. Podemos ver que no aparece en la forma. Por lo tanto, el coeficiente de ese término es 0. Escribimos 0 aquí. Pues va a la mitad del coeficiente de x sub 2 por x sub 3. Ese coeficiente es 6. Y después en la componente 4,4, en la componente 2,4, tendríamos la mitad del coeficiente del término donde aparece x2 por x4. Para la tercera fila, componente 3,1 de la matriz tiene la mitad del coeficiente del término donde aparece x1 por x3. Ese término no aparece ahí, coeficiente 0 y un 0. Pues a 3,2. 3,2 es un medio del coeficiente del término x3 por x2. Aquí tengo x2 por x3. Tiene coeficiente 6, la mitad es 3. Después A33. A33 es el coeficiente del término x3 cuadrado. Pueden ver, ese término tiene coeficiente 1. ¿Va? Y ahora A34. A34 es la mitad del coeficiente del término donde aparece x3 por x4. Como x3 por x4 no está en la fórmula, es un término que no está ahí, ese coeficiente es 0. Aquí está. Por último, miramos la última fila. Comenzamos con el término A41. La componente 4,1 es la mitad del coeficiente del término donde está x4 por x1. Ese coeficiente es 0 porque no aparece ahí explícitamente en nuestra fórmula. 0. Y aquí podríamos terminar de llenar igual eh, usando la simetría. Pero fíjense que la última fila igual a la última columna. Entonces, en el segundo lugar va 1. En tercer lugar va un 0. Y tenemos que ver cuál es el coeficiente del término x a la 4 al cuadrado, porque esa es la componente 4,4. Entonces, mirando acá tenemos que eso es 3. Y listo. Esta es la matriz de la forma. Entonces, uno puede construir muy fácilmente eh, representaciones matriciales de formas cuadráticas. ¿Ok?
recordando que creo que algunas unas clases que no registré en el SII. Tengo que mirar eso al final de esta clase. En un tiempo límite de una semana. Ordinariamente lo hago al final de cada día, pero estos días han estado un poco complicados. Pero en general, yo vivo en la forma Q de esta manera. Por ejemplo, si tengo tres variables, yo tengo Q escrita de esta forma. Tengo coeficiente para x1 al cuadrado, después tengo por acá eh, este término, después tengo este término, y después tengo acá, digamos, 2, 1 por x, x2, x1, como esto como conmutativo ya lo tengo por acá. Tendría que ver acá, 2, no, 2 por x2 al cuadrado. Y después aquí tendría 2 por a, 2, 3 por x2, x3. Sí, yo acá a 2 por a 2n por x2, xn. Pues tengo, tendría que tener un coeficiente para x3, x1 y así. Yo ya tengo x1, x3, ya tengo x2, x3, entonces no necesito escribir acá un término con x2, x1 y con x2, x3. Me sale esa 2, a 3, 3 por x3 cuadrado y así voy. Y hasta a 3n, 2 a 3n por x3 por xn. Así, cada eh, paréntesis de esto va a tener un término menos en relación con los paréntesis anteriores. Hasta que finalmente llego, tendría 2 por a, tenemos 2 cuadrado acá, a n menos 1, n menos 1, x sub n menos 1 al cuadrado, más 2 por a n menos 1, a n, n menos 1 a n, perdón. Coeficiente. Y acá tengo finalmente nn por xn cuadrado. La matriz de Q es A con esta componente. J, la componente ijésima de la matriz de Q. Pero fíjense, hasta ahora nosotros hemos estado pensando, aunque eso está escondido por ahí,
en expresar formas cuadráticas sobre la base canónica. Vamos a pensar en otra base. Si consideramos bases distintas de la base canónica, ¿cómo quedan estas expresiones matriciales? ¿Por qué hemos estado usando la base canónica hasta ahora? ¿Por qué digo que hemos estado usando la base canónica hasta ahora? Fíjense, si yo tengo X en Rn, he estado escribiendo, no pensando X como X1 por el primer vector de la base canónica, más X2 por esos dos. Así. Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es dada una forma, como hemos visto hasta ahora, tanto, para sumar, sé que todas tienen las podemos escribir de esta manera, ¿no? Q eh, la obtenemos sumando términos eh, donde aparece en X, Y. Cada una de las variables elevada al cuadrado y también sumando términos esto, para los j mayores que 1 de la forma 2 i j de estos a y i, estos a y j son reales, por x y por xj. Eh, lo que hemos visto es que esta Q la podemos representar mediante una matriz con estos coeficientes a y j. Lo podemos anotarlo como Q sobre la base B, siendo la base B la base canónica. Sí. A es la representación sobre la base canónica. Es muy fácil de encontrar porque lo único que tenemos que hacer es escribir los coeficientes, si es un término donde aparece una variable al cuadrado, o la mitad del coeficiente si el componente corresponde a un término donde aparecen dos variables diferentes. Pero, ¿qué va a pasar ahora con esta representación? Si en vez de usar la base canónica, usamos una base diferente, como es la matriz, la representación de Q como matriz sobre una base de tilde, si B tilde no es la base estándar. Nosotros lo que queremos hacer, eso es lo que tenemos es Q. Hemos representado de esta forma. Eh, lo hemos escrito como de X, solamente una variable vectorial. Q de X lo hemos escrito como X traspuesta por la matriz que representa Q sobre la base canónica por X. Ahora fíjense que esto lo que significa es que este X traspuesto que está acá es el vector de coordenadas de X sobre la base canónica. Por eso la base canónica es la base canónica, porque ahí el vector de coordenadas de cualquier vector en Rn es el mismo vector. Entonces, nuestra Q de X, fíjense que la estamos escribiendo como
El vector de coordenadas de X sobre la base canónica traspuesta por la representación de Q sobre la base canónica, por el vector de coordenadas de X sobre la base canónica. Entonces, eh, la ventaja, por supuesto, de escribir en esta notación es que ahora podemos ver qué es lo que tenemos que hacer para representar la forma Q sobre una base que no sea la base canónica. Entonces, supongamos que beta tilde es una base ordenada formada por los vectores v sub n, esto v sub 1, esto v sub n. Digamos que esto es una base ordenada de Rn. Entonces, nosotros podemos calcular la matriz de cambio de base de la base canónica a esta base nueva. Calcular, vamos a llamarla la matriz de transición. Esta matriz, por supuesto, es invertible. Ya lo sabíamos. Y la inversa de esta matriz de transición es la matriz de transición en sentido opuesto, es decir, de la base B tilde a la base canónica B. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que hace esta matriz? Bueno, tomamos un vector eh, por X, miramos su, su representación sobre su vector de coordenadas sobre la base canónica y multiplicamos y por la izquierda, por la matriz de cambio de base, tenemos que esto es el vector de coordenadas del vector X, pero ahora sobre la nueva base. Y viceversa. Y ahora yo tengo este vector expresado sobre la base B tilde y lo quiero expresar sobre la base canónica. Entonces, el vector de coordenadas de X sobre la base canónica pues va a ser ahora el inverso de la matriz de transición de B a B tilde, es decir, va a ser la matriz de transición de B tilde a B multiplicada por el vector de coordenadas de X sobre la base B tilde, sobre la base canónica. Entonces, fíjense que yo puedo escribir bien esta Q, que si la quiero representar ahora sobre la base que no es la base canónica. Escribir esto ahora sobre la base B tilde. Fíjense, ¿qué es lo que tendría yo qué características tendría que tener esta matriz? Bueno, esta matriz tendría que ser de forma tal em, viene por n, al que Q de X tiene que ser igual a qué cosa. Por el de arriba, escribía yo Q de X será X traspuesta por la matriz de Q sobre B por X, o lo que es lo mismo, el vector de coordenadas de X sobre B traspuesto por la matriz de Q sobre la base canónica por el vector de coordenadas de X traspuesto. Yo aquí, esta matriz
de Q sobre la base B tilde, tiene que hacer lo siguiente. Yo tomo el vector X como su vector de coordenadas sobre la base canónica de traspuesto. Multiplico esto por la matriz de Q sobre la base tilde, sobre la base de B tilde. Y multiplico esto por el vector de coordenadas de X sobre la base de B tilde. Pues eso tiene que ser igual a Q de X. Entonces, la pregunta que yo me puedo hacer es cómo calculo esta matriz ahora. Y pienso que la puedo responder utilizando la matriz de cambio de base. ¿Cómo hago eso? Yo sé que Q de X es igual al vector de coordenadas de X sobre B por T traspuesto por la matriz de Q sobre la base canónica por el vector de coordenadas de X sobre la base canónica. Y también sé que la matriz sobre la base B tilde de Q tiene que satisfacer esta igualdad. Fíjense que es lo que yo voy a hacer. Este vector X por B tilde, ¿sí? X por B tilde, no, X sobre la base B tilde. Hemos visto por acá arriba. Es la matriz de cambio de base de B a B tilde por el vector de coordenadas de X sobre la base B. Yo lo escribí por allá, entonces no tiene mucha gracia que lo vuelva a escribir aquí. Q por B tilde, y acá tengo, como decía, el vector de la matriz de cambio de base por el vector de coordenadas de X sobre B. El vector de coordenadas de X sobre la base de tilde. Yo lo voy a poner acá entre paréntesis. Y por otro lado, aquí tengo esto mismo, al lado izquierdo de la matriz de Q sobre B tilde, tengo esto mismo, pero traspuesto. Copio, voy a copiarlo todo. Pego, espacio, pero acá, pienso que tengo que escribir esto mismo, pero traspuesto. Esto sigue siendo Q de X. Entonces, yo lo que sé es que si yo quiero transponer un producto, eso es el producto de las traspuestas en el orden cambiado, en el orden inverso. Entonces aquí tengo este B traspuesto acá, vector de coordenadas traspuesto. Y tengo la traspuesta de la matriz de cambio de base de B a B tilde. Lo voy a seguir poniendo entre paréntesis. Y aquí tengo la matriz que me representa a Q traspuesta. Por un lado,
sigo teniendo este producto. Yo puedo asociar este producto de esta forma. Entonces tengo el vector de coordenadas de X sobre la base canónica traspuesto por una matriz que está formada por el producto de tres matrices, por el vector de coordenadas de X sobre la base canónica. Por definición, esta matriz, este producto de estas tres matrices, es la matriz de Q sobre la base canónica. Entonces, por acá tengo esta relación entre la matriz de Q sobre la base canónica y la matriz de Q base diferente. Esto nos está diciendo que la matriz sobre la base canónica es congruente con la matriz sobre la base B tilde, base alternativa que estamos escogiendo, vía la matriz de cambio de base. Así que esta tilde, pues yo la puedo encontrar simplemente, dado que P es invertible, multiplicando a derecha por la inversa de P y multiplicando a la izquierda por la traspuesta de la inversa, pero esto ahora es la matriz de cambio de base de B tilde a B. La matriz de cambio de base de B tilde a B traspuesta por la matriz de Q sobre B, que es fácil de hallar simplemente viendo los coeficientes, por ahora la matriz de cambio de base de B tilde a P. Así es como yo puedo encontrar, eh, así es como yo puedo encontrar la matriz de una forma cuadrática sobre una base que no sea la base canónica. ¿Qué ventaja puede tener eso? La ventaja que puede tener es que de repente hay alguna base que me permita expresar la forma cuadrática de una forma más sencilla. Por ejemplo, de repente hay alguna base donde uno puede escribir formas cuadráticas usando matrices diagonales. Y las matrices diagonales, pues, ser tan fáciles de manipular, eh, son matrices bastante útiles, ¿no? Eh, pero de eso ya entraremos en detalle en la clase del viernes porque ya se nos fue el tiempo. Para ver ejemplos donde esto, de cómo hacer esto. Voy a necesitar más de los 2 minutos que nos quedan de clase. Así que por hoy es todo. Algunas personas me han escrito pidiéndome información sobre el examen. A ver, no son muchos, son dos o tres. O sobre detalles de la evaluación. Bueno, hay cosas, miren, que no puedo evitar. Voy a dejar de grabar porque ya no es parte de la clase.